Escuela para Padres, un podcast de IPSIM. Sabemos que ser padres no es una tarea fácil. Es por eso que en IPSIM queremos ofrecerte este espacio con herramientas que te ayuden en el proceso de educar a tus hijos. Hola, ¿qué tal? Estamos desde las instalaciones del Instituto de Psicopedagogía Integral y del Colegio Isaac Martin y muy emocionados porque estamos dando inicio a esta nueva temporada de podcast 2026. Nuestra intención es transmitir conocimiento útil tanto para estudiantes como para padres de familia acerca de la vida estudiantil, de cómo los chicos pueden aprovechar más su vida estudiantil, de cómo pueden estudiar de forma más efectiva, cosas que hagan que los chicos y chicas que tenemos acá en la institución puedan desarrollarse académicamente y que tengan una sana socialización. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que es muy relevante de acuerdo a este momento, que lo estamos grabando, que es la entrada de clases, esas transiciones que se dan al inicio de la entrada de clases. Y para eso, pues me acompañan mis dos compañeras, me acompaña la psicóloga institucional, Andrea Blando, y también la psicopedagoga institucional, Dania Fong, con quien he tenido pues, el gusto y el placer de trabajar durante ya bastantes años, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de eso y vamos a hablar acerca de cómo los padres pueden apoyar a los estudiantes para este nuevo curso lectivo. ¿Qué podemos hacer desde la casa? ¿Qué podemos hacer los padres para apoyar a nuestros hijos en ese proceso? Y en realidad podemos hacer bastante. Entonces quisiera entrar con algunos temas y me gustaría preguntarles, y tal vez antes de la pregunta les contextualizo con una historia que yo recuerdo y que para mí fue como muy reveladora. Recuerda cuando teníamos una dinámica que se llamaba el Stream Day, que eran competencias donde los chicos tenían que afrontar diferentes retos. Nunca se me olvida una vez que estaban los grupos trabajando y los padres pues eran espectadores. Recuerdo una mamá que de forma intentó hacerlo disimulado, no lo logró porque la pude ver, que le traía materiales a su hijo y a escondidas, entonces le pasaba masking o le pasaba una pieza que le faltaba, y eso, entre comillas, para ayudarlos y que ellos pudieran tener un mejor desempeño en la competencia. Pero bueno, evidentemente eso no es lo que se espera. De esa misma forma, tal vez a lo largo de los años, ustedes lo habrán visto miles de veces, padres que con la intención de ayudar a sus hijos, más bien lo que hacen es que terminan haciendo la tarea. Entonces, tal vez la primera pregunta es, ¿cuándo es que se cruza esa línea? ¿Cuándo es que un papá o una mamá, en lugar de ayudarlo, lo termina reemplazando? ¿Cuáles serían como esos indicadores? Entonces, nos compartimos el micrófono. Okay. Bueno, algo muy importante es en qué punto, digamos, yo como docente, en tiempo que fui mucho tiempo docente, nos damos cuenta que algo pasa. Es cuando, por ejemplo, se pide un material y la persona que contesta es mamá o papá diciendo, ay, se nos olvidó, teacher, por ejemplo. Eso es un punto, ¿verdad?, que uno como maestro dice, ok, aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque como adultos, nosotros somos los que tenemos que entender y tolerar la frustración. Es decir, nuestro hijo, nuestra hija, va a poder olvidarse de algunas cosas, va a equivocarse, ¿verdad? Pero, ¿qué apoyo le estoy dando para que sea él o ella quien asuma ese rol activo, ¿verdad? Dentro de esto. Entonces, a mí me parece muy importante considerar siempre el escenario de edad, de autonomía, ¿verdad?, progresiva, e inclusive de modelaje familiar, ¿verdad? Por un lado, creo que nosotros como mamá, como papá, tendemos a precisamente eso que decía usted, a tal vez rescatar y no hacer que no se vea que mi hijo se le olvidó, que no se vea que, entonces una cosa es mediar, ayudar, darle herramienta, otra cosa es resolverles, ¿verdad? Claro. Y eso es diferente. Sí, tal vez en este caso es importante aclarar que no está mal acompañar al niño o al joven, al adolescente en este caso, cuando trabajamos con los de colegio. Una cosa es supervisar, acompañar y otra cosa es resolver por ellos.
Es importante darles herramientas porque también hay chicos que crecen en un contexto donde todo se les resuelve y no ven necesario poder resolver. ¿Por qué? Porque mamá o papá están ahí presentes. Y son los chicos que después crecen y en su vida adulta son totalmente dependientes. Entonces, qué importante es desde enseñarles habilidades cuando son niños para que cuando sean adultos funcionales. Entonces, no solo lo veamos como, ay, le estoy resolviendo, sino más bien hasta dónde estoy dañando, hasta dónde también estoy haciendo que ese adulto que va a crecer, porque no se quedan niños, sea funcional. Entonces, es muy importante para nosotros que el papá comprenda que el niño puede equivocarse. Y nosotros más como institución, desde la disciplina consciente, creemos que el equivocarse es parte del aprendizaje. Claro, se aprende del error. Se aprende del error. Antes para nosotros el error era como, uy, ¿verdad? Lo peor. No, más bien qué bien que se le olvidó, porque mañana lo va a recordar. Claro. Entonces, un recordatorio es, alistaste tus materiales, no es, vamos a. Claro. Tal vez en primer grado, los primeros días es acompañarlo, mira, el horario es este, porque también hay que tener estructura, hay que tener rutinas, para que ellos también puedan tener su material, ¿verdad?, listo, pero no necesariamente hacerlo por ellos. Claro. Y también es cierto que, a ver, algunas familias no necesariamente tienen los entornos ideales. Es decir, no necesariamente tienen el entorno ideal en cuanto a iluminación, en cuanto a nivel de ruido en la casa, inclusive tal vez ni siquiera una buena conexión de Wi-Fi que le permita a los chicos pues tener hábitos de estudio en donde hagan algunas tareas, algunos deberes. Entonces, a ver, ¿cuál podría ser, cómo podrían afrontar las familias el hecho de que sus hijos tal vez no necesariamente tengan ese entorno ideal? Sin irnos al extremo de tal vez pensar que un entorno ideal es como la biblioteca de una universidad que en algún momento vimos, ¿verdad? Que eran todo el mundo callado, todo el mundo en silencio, y todo en pupitres así en fila, perfectamente ordenados. No necesariamente, ¿verdad? Pero sí los papás deberían procurar que hayan esas condiciones mínimas. ¿Cuál podrían ser esas condiciones mínimas y qué hacemos si de repente algunas no las tenemos? Bueno, de hecho, hemos estado trabajando con los chicos de colegio, ¿verdad? Y con el segundo ciclo, un poco ese entorno adecuado, ¿verdad? Porque aquí los que deben empoderarse en el tema son principalmente de nuestros protagonistas, ¿verdad? La persona estudiante. Entonces, sí hablamos de condiciones mínimas, de una ventilación adecuada, de una iluminación adecuada, del tipo de luz para estudiar, por ejemplo, que no se recomienda la amarilla. ¿Por qué? Porque induce a sueño, por ejemplo, a relajación, por ejemplo. Entonces, cuando se trata de estudiar, de repasar, más bien es todo lo contrario, evitar ese tipo de luz, que esté lejos de televisores, lejos, ¿verdad?, de la cocina, ¿verdad?, para evitar estarnos ahí, tener todo preparado, ¿verdad?, de antemano. Por supuesto que hablamos de condiciones de higiene del sueño también, donde debe ser importantísimo, pero yo sí creo que hay un factor importante en esto, y es un adulto no estresado. Es decir, el entorno físico puede estar como en aptas condiciones, pero si yo tengo a mamá, papá, hermanos, tíos, el que se encargue de esa personita en un nivel de estrés altísimo, ya lo demás pierde su objetivo, ¿verdad? Porque un clima emocional debe ser importante, y un cerebro estresado definitivamente no va a aprender que tengamos las mejores condiciones. Claro. A la final, quien tiene que hacer el examen o la prueba o lo que sea es el estudiante, no es el papá, ¿verdad? Entonces, más bien debería el papá apoyar justamente para intentar bajar esos niveles de estrés en un sano equilibrio, ¿no? De repente un poquito de estrés también es bueno, porque te activa y te lleva a hacer cosas, pero un nivel que pasa de cierta escala ya no es sano. Exacto. Entonces, pero el que tiene que estar tranquilo y el que tiene que llegar a es el adulto. Sí, inclusive en situaciones, a ver, y tenemos que ser realistas, hay momentos, hay etapas de exámenes, de pruebas donde tal vez no hay tanto tiempo de preparación como quisiéramos, o tal vez no están las condiciones emocionales tan ideales, pero sí siempre debe existir un adulto que sea capaz de modelar cómo hacemos frente a esas situaciones, porque esa es la vida, ¿verdad? Y nosotros siempre buscamos el tema de aprender para la vida. Entonces, si no tengo todas esas condiciones, ¿qué es lo que sí puedo controlar, verdad? Y qué es lo que sí puedo hacer. Tal vez
estas expectativas de los padres también, en general, de que no haya error, como decía mi compañera, de que no haya fracaso, todo esto suma. Entonces, el entorno es son aspectos físicos, pero mucho es de la parte de la carga emocional que podemos darle a nuestros estudiantes, ¿verdad? O hijos e hijas. Está bien. Pero vea qué interesante lo que ustedes mencionan, ¿verdad? Y si me voy al punto anterior, tiene mucha relación en querer que mi hijo quede bien, porque también me siento evaluado o juzgado por lo que mi hijo haga o deje de hacer. Entonces, cuando estudian, yo necesito que mi hijo aprenda rápido y que aprenda todo, porque si sale mal, también yo me voy a sentir mal. Entonces, qué importante es, como dice Dania, que el adulto que esté al frente esté emocionalmente estable. Porque si hay algo que yo aprendí también como mamá, es hijo estresado, madre estresada, ¿verdad? Padre estresado, hijos estresados. Entonces, definitivamente el cerebro necesita paz y tranquilidad para aprender. El cerebro estresado, como bien lo decíamos, se bloquea, no aprende. E inclusive, otra de las técnicas que yo agregaría ahí, o hábitos, es no estudiar en la habitación. Porque cuando usted entra a su cuarto o su habitación, su cerebro dice, vamos a descansar. Ve la cama y lo que quiero es descansar. Lo relaciono con sueño, con descanso. Entonces, obviamente, cuando yo entro a estudiar, mi cerebro va a estar en modo de relajación. Por eso es importante que ellos tengan un espacio, si lo hay y si es posible, que no sea exactamente una zona de tránsito, porque si pasa, ¿verdad?, el gato, el perro, y todos los distractores que hay, no es lo recomendable, pero tampoco que sea la habitación. Qué interesante, porque, no sé, esa expresión tanto de papás, vaya a su cuarto a estudiar, más bien, claro, se relaciona el cuarto con el lugar de descanso. Inconscientemente te estás programando para no estudiar, sino para acostarte en la cama. Bueno, es muy interesante. Y es algo que más o menos ya mencionaba Dania, que se me adelantó a la siguiente pregunta porque mencionó el concepto de la higiene del sueño. Y ahora, a ver, estamos en una cultura en donde estas cosas de higiene del sueño cada vez se mencionan más, pero todavía estamos en una cultura que premia mucho el esfuerzo, y el esfuerzo entendido como tal vez quedarse más horas trabajando, como estudiar hasta, ¿cómo estudia este muchacho? Se queda hasta la madrugada estudiando. Y esas expresiones que tal vez se relacionan con algo bueno, ¿no? Como con algo de esfuerzo. Pero lo cierto es que cuando no hay higiene del sueño, cuando le robamos horas al sueño, cosas pasan, ¿no? Menor concentración, tal vez más estrés, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando no hay una buena higiene del sueño? ¿Qué pasa? Sí, es muy interesante porque el año pasado, el curso lectivo anterior, básicamente, cuando comenté esto con los chicos más grandes, ¿verdad? Cuarto ciclo, que es el efecto principal, que es el enlentecimiento cognitivo, muchos hicieron carita como de verdad, wow, ¿cómo? Era tan importante, ¿verdad? Y es un concepto en realidad que lo hemos vivido, ¿verdad? O sea, lo hemos vivido nosotros de nuestra generación. Claro, sí. O sea, definitivamente sabemos lo que es estar realmente activos o estar realmente dispersos a nivel cerebral y cómo está afectando esta higiene del sueño. Entonces, sí, yo creo que es un concepto que debemos ir introduciendo desde pequeños, pero más que introducir es modelar. Y aquí ocupamos muchísimo la ayuda de las familias, porque nosotros podemos enseñar, podemos modelar desde la institución, por ejemplo, pero hay muchas de las acciones que se deben realizar que se realizan en casa y que es modelaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo quedarme un día antes de un examen estudiando hasta horas tarde, pero ¿qué pasa? Realmente lo que usted estudia en ese momento se le va a olvidar, no lo va a recordar tan fácilmente. Entonces, tenemos que tener estrategias. Y a ver, y aquí tal vez un tema importante de higiene del sueño, pero además con la pregunta anterior es, a veces creemos que, por ejemplo, con el paso a secundaria entran a séptimo y decimos, no, ya lo suelto, ya no necesita supervisión, ahí lo dejo, vaya a estudiar su cuarto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Habrán estudiantes que sí, claro, y que tienen esa forma, digamos, de prepararse en forma muy responsable y ahora otros que no. Entonces, debemos seguir supervisando, pero es una supervisión diferente. Pero nuestros adolescentes necesitan todavía sentir que hay alguien que está pendiente de ellos y que está modelando. Entonces, es de igual forma con el sueño, ¿verdad? A veces no le damos esa prioridad, lo que significa tener un cerebro descansado y un cerebro preparado, con tiempo, con
técnicas, no el día antes de una prueba, por ejemplo. Inclusive si yo les pregunto a ustedes, ¿sabían que mientras dormimos aprendemos? Lo había escuchado, sí. Ajá. ¿Verdad? O cuando usted ve una película o cuando tuvo un día muy intenso, su noche podría ser también igual de intensa que el día o la película. Cuando los chicos estudian en la tarde, generalmente su cerebro lo que va a hacer es asimilar todas esas ideas y, como digo yo, meterlas al disco duro, ¿verdad? Hay una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es la parte de la memoria y demás, que ahí se guarda todo. Pero cuando no hay ese proceso, no hay descanso, no hay sueño, el cerebro se desconecta. Hay chicos, sobre todo a nivel universitario, que dicen, me acosté a las 3 de la mañana y el examen es a las 7, y les va mal. Y se preguntan, ¿pero por qué me fue mal? Claro, porque no descansaron. ¿Verdad? Pues por eso yo siempre les digo a los chicos, 8 días antes se estudia, un día antes solo se repasa. Y es parte de la estructura y de los hábitos que ellos deben de tener desde niños. Porque todo esto es un proceso, o sea, no, ellos no nacen aprendidos, pero también el proceso uno tiene que, como dice Dania, modelarlo. Si usted no hace esa gestión de tiempo, ellos posiblemente también van a dejar todo para lo último, como buen tico, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Muy bien. Y bueno, y Dania también mencionó, una vez más mencionó el concepto que íbamos a introducir, que era el de la autonomía progresiva, porque evidentemente también se espera que los chicos, conforme vayan pasando etapas, pues vayan alcanzando nuevos niveles de autonomía. Que bien lo mencionaste, tal vez séptimo no es el momento como para decir, bueno, ya listo, ya no lo vuelvo a ver más, usted nada más enseñe notas, tal vez no es el momento, pero sí se espera que la autonomía en secundaria sea mayor que en la primaria, y así hasta, así por siempre, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues entonces hablemos un poquito más acerca de esa autonomía, porque me parece que puede jugar en los dos sentidos. Padres que sueltan demasiado rápido, o al contrario, más bien padres que terminan no soltando nunca, ¿verdad? Entonces, descríbanme un poco cómo entienden ustedes este concepto de autonomía progresiva. Es importante mencionar que nosotros nacemos siendo dependientes, ¿verdad? Y sobre todo de una mamá, que es la que nos alimenta, la que nos cuida, ¿verdad? La que sentimos protección, igual de la familia como tal, de papá, de hermanos si los hay, pero esa dependencia debe de ir trabajándose para que se convierta en una independencia, y ahí es donde viene la autonomía también como tal. Es un proceso, un bebé no lo podemos dejar ahí, que ve a ver cómo resuelve, y por eso les decía, la supervisión y el acompañamiento son necesarias. Yo siempre digo, una mamá sabe que hizo bien su trabajo cuando ya sus hijos no la toman tanto en cuenta, y duele, sí, pero es importante que ya un hijo sea independiente y sea autónomo. A nivel escolar, uno va viendo cómo ellos van creciendo y cómo muchos papás temen que su hijo crezca y le transmiten ese temor. Pero ya en lo que son hábitos y propiamente el área escolar, creo que hay varias transiciones. Entrar a primer grado es una transición, entrar a quinto grado es otra transición, luego para séptimo y luego para décimo. Entonces sufrimos varios duelos, varias etapas que hay que ir trabajando, y en sí uno va viendo cómo ellos se van convirtiendo en personas más autónomas, e inclusive como, ¿verdad? No quiero esto, me molesta un poco que me digan lo que tengo que hacer porque ya yo creo que soy grande. Entonces, a nivel de psicología propiamente, es darle una vez más esas herramientas y esas habilidades, es ayudarlo a resolver, acompañarlo, pero no resolver por ellos. Creo que esa parte es importante y la autonomía va en esa dirección, ¿verdad? Que ya la persona o el chico, niño, pueda ir tomando decisiones y pueda asumir la responsabilidad de las decisiones que está tomando también. Tal vez yo lo resumo como en 3 pasos, la autonomía progresiva, o 3 frases. Yo lo hago, nosotros lo hacemos, tú lo haces. Es decir, hay una etapa de vida en donde yo tengo que hacerlo para que mi hijo y mi hija aprendan a hacerlo. Pero no me puedo quedar ahí. El siguiente, ¿cuál va a ser? Venga, hagámoslo juntos. Y después, ahora sí, le toca a usted. Inclusive, vean, algo tan simple como alistar el bulto, pero también algo tan complejo como aprender a manejar. Claro.
¿verdad? O sea, Claro, claro. yo lo hago, Ajá. juntos pasamos y ahora le toca a usted. Entonces, la autonomía progresiva no es solamente un tema de edad como tal, Ujú. que por supuesto sí, destrezas, pero también es la persona que tengo. No todos vamos a tener los mismos logros en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, es comprender esa etapa, ¿verdad? Es Ok. comprender y ser, como dice mi compañera, ese apoyo, pero no asumirlo, ¿verdad? Ujú. Y tampoco dejarlo sin herramientas. Bien, entonces hablamos de autonomía progresiva, hablamos de higiene del sueño, hablamos de cómo no sustituir el trabajo de los chicos. Entonces, para ir terminando este primer podcast del 2026, tal vez un consejo final, si para realmente ayudar a los hijos y no sustituirlos y no modelarles estrés, sino modelarles cosas positivas, ¿cuál sería tal vez el principal consejo que ustedes les podrían dar a los papás? Disfrutar el proceso, ¿verdad? Disfrutar el proceso. No importa si se es preescolar, primaria o secundaria, pero observar algo interesante que es la iniciativa de mi hijo. Ujú. Aprovechar eso. Cuando muestre iniciativa ese es el momento de seguir aumentando, es el momento de invertir. Claro. Y eso es lo que todos queremos que nuestros hijos e hijas al final puedan desarrollar. Ujú. Que si yo no estoy como mamá o como papá, en algún momento de la vida de este menor, pueda tener la iniciativa para poder resolver, Muy bien. ¿verdad? Sí, de mi parte creo que lo resumo en acompañar en una primera etapa de vida y supervisar en una segunda etapa. O sea, acompaño a que hagamos las cosas y luego superviso que las estás haciendo de la mejor manera. En la adolescencia no para juzgar, sino para poder hacer ciertas correcciones con mucho amor y con mucho respeto. Pero necesitamos dejarlos crecer y necesitamos dejarlos que se equivoquen, aunque a veces es duro, doloroso, pero es necesario. Ok. Bueno, muchísimas gracias a las dos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación tan interesante y los invito a todos ustedes para que continúen con los podcasts que seguiremos grabando a lo largo del 2026. Hasta luego.